Bueno, hola a todos y todas. Como se os comentó en el anuncio de Campus Virtual, hoy es un día de inicio de nueva práctica y por tanto os subimos este vídeo para que tengáis una explicación de qué es lo que se os pide que realicéis en la práctica 6, que es la práctica que nos ocupa hoy. Aprovecho este vídeo para recordaros que hoy, 7 de mayo, se entrega la práctica 6 para que empecéis a trabajarla. El 14 de mayo, es decir, el jueves de la semana que viene, se os entregará la práctica 7 para que empecéis a trabajarla y no será hasta el 21 de mayo, ¿vale? Cuando tengáis que vosotros entregar la práctica 6 y 7 hecha, ¿vale? Por tanto, esta práctica disponéis de 2 semanas para poder realizarla y la práctica 7, que dispondréis de ella la semana que viene, tendréis una semana para realizarla. Para que veáis un poco el camino teórico que hemos seguido en esta asignatura hasta llegar al punto de los destinos turísticos inteligentes, ya en la práctica 3 empezamos a trabajar temas de competitividad, vimos diferentes indicadores que medían esta competitividad y qué variables se tenían en cuenta en estos indicadores para medir la competitividad de un destino turístico. Después, en la práctica 4, seguimos hablando de competitividad y le dimos un nuevo enfoque a través de las estrategias de globalización y las acciones de integración vertical o expansión vertical o horizontal, ¿vale? En la práctica 5 incorporamos la innovación, ¿vale? Vimos la diferencia entre innovación y disrupción y tratamos o analizamos el impacto de una tecnología disruptiva como la inteligencia artificial en el sector turístico. Intentamos realizar un poco de prospectiva sobre cuál es el futuro predecible del impacto de la IA en el sector turístico. Entonces, siguiendo con la línea de competitividad y uniéndolo a la innovación, tendríamos lo que vendría a ser un destino turístico inteligente, ¿vale? Que sería la práctica 6. Lo que se os va a pedir en esta práctica es, os hemos facilitado una serie de lecciones. En cada una de estas lecciones encontraréis un vídeo. Como veis, es un vídeo corto, de no más, el que más son 6 minutos, ¿vale? El Un vídeo destino está llevado a cabo por el profesor Josep Ibars, es uno de los de los principales expertos en turismo de la Universidad de Alicante. Y pues este vídeo está realizado a través del proyecto de investigación Unimoc, un proyecto del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Como os comentaba, tendréis que ver los 6 vídeos que se os facilitan. Al ser vídeos editados, aunque sean cortos, la información está muy condensada y se tratan muchos temas, así que no os preocupéis si tenéis que poneros varias veces el vídeo, puesto que en 4 o 5 minutos se expone mucha información, ¿vale? Y bueno, una vez hayáis visualizado las lecciones, todos los vídeos de las lecciones, deberéis de empezar a responder a las siguientes preguntas. Son un total de 12 preguntas, pero teniendo en cuenta que la práctica la trabajáis en grupos de 3 personas, pues si repartimos esta carga entre todos los miembros de los grupos de trabajo, pues no es algo bastante asequible, ¿vale? Bueno, vamos a ver cada una de las preguntas e intentamos ver qué posibles dudas podrían surgir a la hora de responderla. En la primera, ¿cuáles son las dimensiones de la sostenibilidad desde la perspectiva de un destino turístico inteligente? Bueno, aquí lo que tenéis que saber es que los destinos turísticos inteligentes afrontan el reto de la sostenibilidad desde diferentes dimensiones. Lo que tenéis que hacer en esta pregunta es exponer
cuáles son esas dimensiones y describir brevemente en qué consiste cada una de las dimensiones, ¿vale? Creo que con esto ya quedaría claro qué es lo que se os pide en la pregunta 1. En la pregunta 2, ¿qué papel debe jugar la tecnología en un DTI? Pues bueno, aquí el profesor Josep Ibars en las lecciones, a lo largo de las lecciones, da respuesta a esta pregunta. Lo que tenéis que encontrar es pues cuál es su respuesta y ponerla en esta pregunta, ¿vale? La 3 reflexiona por qué un DTI es una gran oportunidad para las empresas tecnológicas. ¿Lo es para algún otro stakeholder? ¿Vale? Bueno, aquí basándoos en esta parte, lo que tenéis que hacer es basándoos en los razonamientos que expone el profesor Josep Ibars, ¿vale? Pues complementar estas reflexiones con información que vosotras y vosotros podáis aportar, ¿vale? Sobre por qué los DTI son una gran oportunidad para las empresas tecnológicas. Es decir, no os quedéis únicamente en lo que dice el ponente, sino id un poquito más allá y reflexionad desde vuestro punto de vista porque los DTIs son una oportunidad para las empresas tecnológicas. Y luego también aquí comentad pues qué otros stakeholders, ¿vale? Entonces, por un lado, DTIs porque es una gran oportunidad para las empresas tecnológicas, esa sería una parte de la pregunta. Y la segunda, responder si lo es para otro tipo de stakeholders o grupos de interés, ¿vale? Para quien no le quede claro que es un stakeholder, es un grupo de interés. Pues en una empresa, por ejemplo, un stakeholder pues, serían los trabajadores, otro stakeholder serían los proveedores, otro stakeholder podrían ser los clientes, es decir, todos son todos aquellos grupos de interés que intervienen o que están relacionados en una actividad determinada. En este caso, pues un destino turístico inteligente. En la pregunta 4, ¿cuál es la principal aportación de los DTIs a la sostenibilidad? Bueno, aquí evidentemente si buscarais la respuesta a esta pregunta en Internet, encontraríais múltiples autores y cada uno le daría más importancia a un aspecto del DTI como contribución a la sostenibilidad. Entonces, o bien buscáis a algún experto en internet y ponéis y lo citáis y dais respuesta con el planteamiento del experto que hayáis encontrado, o también podéis utilizar el razonamiento que da Josep Ibars en las lecciones, ¿vale? Exponerlo aquí y ampliarlo en la medida en que podáis. No se os pide que a cada una de estas preguntas contestéis con 3 páginas de razonamientos. Intentad ser lo más concisos posibles y sintetizar la información lo máximo posible, ¿vale? Luego la pregunta 5, ¿a qué ámbitos se ciñen los parámetros de sostenibilidad? Descríbelos. Bueno, pues en las lecciones se exponen los parámetros de sostenibilidad. Pues tenéis que recoger estos parámetros, mencionarlos y luego buscar en qué consiste cada uno de estos parámetros. Bueno, los ámbitos a los que se ciñen cada uno de los parámetros de sostenibilidad, buscarlo pues, a través de información que podáis encontrar en internet y demás, ¿vale? Pregunta 6. En el marco de los DTIs, ¿hay novedades en la concepción de la segmentación turística? Es decir, gracias a los destinos turísticos inteligentes o los destinos turísticos inteligentes utilizan una segmentación turística tradicional o permiten una segmentación turística novedosa en base pues, a una ventaja competitiva que exista en el DTI y que no necesariamente exista en otro tipo de destinos, ¿vale? Aquí, pues, en las lecciones se os da la respuesta y lo interesante sería que ampliarais un poco la argumentación que se da en las lecciones, ¿vale?
Esto sería por una parte de la pregunta, y luego también se os pide que relacionéis los destinos turísticos inteligentes con la economía circular. Josep Ibars da unas breves pinceladas sobre en qué consiste la economía circular, y aquí lo interesante es que en unas cuantas líneas ampliaráis un poco pues cuál es esa relación entre los destinos turísticos inteligentes y la economía circular. Vale, en la pregunta 7, ¿qué papel juegan los destinos turísticos inteligentes en la gobernanza y en la sociedad local? Bueno, también basándoos en la información que se os facilita en las lecciones, y luego no haría falta realmente que ampliarais más, simplemente con la información que se da, ¿vale? Pues mencionar qué papel juegan en el ámbito local o en el ámbito estatal, en el ámbito provincial, etc. ¿Vale? Se mencionarán diferentes ámbitos en las lecciones, y pues comentarlos un poco en la respuesta de esta pregunta. Luego también, siguiendo en esta línea, ¿en qué ámbitos territoriales tiene más sentido la transformación en un DTI? Aquí no únicamente se os pide que digáis el ámbito territorial, sino que también deberéis argumentar un poco pues el por qué ese ámbito es el que tiene más sentido la transformación en DTI. ¿Vale? Pregunta 9. ¿Cuáles son los criterios a seguir a la hora de determinar la tecnología más adecuada para un DTI? ¿Vale? Podéis utilizar los criterios o debéis utilizar los criterios que se exponen en las lecciones, ¿vale? No hace falta que ampliéis con otros criterios de otros autores que encontréis por internet, ¿vale? Pero aquí sí que es importante que comentéis brevemente los criterios que expone Josep Ibars en sus lecciones, ¿vale? Comenta brevemente alguno de estos criterios, pero como Josep Ibars menciona algunos criterios, pues nos ceñimos a los criterios que expone Josep Ibars y los comentáis. Pregunta 10. ¿Cómo está cambiando la investigación de mercados a partir de la innovación y los avances tecnológicos? Es decir, cómo permiten los avances tecnológicos dirigir la oferta del DTI a determinados mercados tanto nacionales como internacionales, ¿vale? Pregunta 11. Cuenta cuál es la relación entre competitividad y destino turístico inteligente, ¿vale? Comentar esto, creo que no tiene más duda. Tenéis que explicar o comentar cuál es la relación entre competitividad y destino turístico inteligente. ¿Qué papel juegan las Smart Office en el desarrollo de un DTI? Vale, aquí en esta primera parte de la pregunta, Josep Ibars expone el papel que juegan las Smart Office, ¿vale? En los DTIs, buscáis esa respuesta y la ponéis aquí. Y luego lo interesante es que busquéis una Smart Office de algún destino turístico inteligente, tanto nacional como internacional, ¿vale? Y que expongáis pues cuáles son las líneas de actuación de esa Smart Office para ese destino turístico inteligente en concreto que hayáis elegido, ¿vale? Y bueno, esto sería todo. Si tenéis algún tipo de duda, pues sabed que tenéis las tutorías virtuales para poder resolver dudas, y también en el horario de clase pues voy a estar conectado a la clase online que se ha habilitado a través del Google Meet, pinchándole en el enlace que se creó y que se compartió con vosotros. Espero haber resuelto el máximo número de dudas posibles, y nada, estoy a vuestra disposición. Un saludo.